en este momento. Entonces, si son tan amables como ya ustedes lo saben, activamos cámara para registrar asistencia. Mientras van entrando algunos que están por aquí todavía por entrar. Muy bien. Bueno, entonces, saludos Rodolfo, Marcos, Gabriel, Sioní, Adrián, Carolina, María Paula, Tanisha, Priscila, Alexandra, Justin, Randy, Dariel, Oscar tomó nota de su observación. Entendido. Vamos a ver, me faltan. Ok, Sebastián. Buenas, Sebastián. Hubo fiesta de cumpleaños, Sebastián. Sí, señor. Muy bien, excelente. María Celeste, bienvenida también. Me queda por ahí, vamos a ver. Entendido Jan Taylor y entendido con Mariano también. Falta Karen, Shadis, que aparezcan de alguna manera, ya sea poniendo un mensaje o activando el audio. Ok. Profe, yo ahorita no tengo cámara. Ok, Shadis, entendido. Bueno, que registren la voz por lo menos para que quedemos ahí todos entendidos. Bueno, pues muy buenos días. Damos inicio al curso de Administración Pública, Enfoques y Tendencias, Grupo 01, de hoy 6 de septiembre 2021. Entonces, vamos a iniciar con la clase. Para hoy, como ustedes vieron en mediación, tenemos básicamente los temas resumen de aspectos de la Constitución política y adicionalmente de la Ley de Administración Pública. Entonces, con base en eso es que hoy vamos a guiarnos en la discusión. En mediación virtual hay una serie de elementos sugeridos de, vamos a ver qué pasó que no me muestra aquí. Hay unos elementos sugeridos de lectura respecto de la Constitución y de la Ley de Administración Pública, para que por favor los revisen. Déjenme nada más repetírselos por aquello de que haya alguna duda, pero en particular ahí lo que está señalado en la Constitución sería el título 1, que habla de la República, el título 10, que habla del Poder Ejecutivo, el 12, que habla del régimen municipal, el 14 de las instituciones autónomas y el 15 del servicio civil. Y de la ley de administración pública, hablamos del título primero, bueno, en particular del libro primero. Recuerden que la ley de administración pública y otras leyes se dividen en libros y cada libro contiene títulos. Entonces, el libro primero, vamos a ocupar que revisen el título primero, el segundo, el cuarto, el quinto y el séptimo. Todo eso está anotado ahí en mediación para que lo puedan revisar con calma. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos acá con la presentación. Okay, listo. Bueno, entonces, a ver, un momentito por acá. Okay, vamos a movernos así porque se ve mejor. Por lo menos para mis efectos se ve un poquito mejor así. Espero que ustedes la logren ver adecuadamente. Bien, entonces, para hoy, como les digo, vamos a hablar un poco del marco jurídico que involucra a la administración pública. Esto es básico para ustedes como administradores públicos. Es fundamental el poder tener un adecuado conocimiento de cómo funciona la administración pública. Y las dos cosas básicas se fundamentan en la Constitución y además en la Ley de Administración Pública. ¿Ok? Eso es la Biblia para ustedes en esta materia. Y para hoy, entonces, vamos a hablar de varias cosas, del concepto de Estado de Derecho, de la separación de poderes, del principio de reserva de ley,
del principio de legalidad, del ordenamiento jurídico y de las normas escritas y no escritas, ¿okay? Que forman parte de lo que es el ordenamiento de la administración pública. Entonces, vamos a decir en primer lugar, y ustedes seguramente lo han escuchado, bueno, es que este es un Estado de Derecho, ¿verdad? Es algo que se escucha mucho en ciertas noticias o en alegatos de algunas personas, etcétera. Ahora es que estamos en un Estado de Derecho. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hay diferentes normas que protegen, tutelan los deberes y los derechos de las personas. Entonces, ante toda actividad dentro del Estado, hay un orden, hay una forma de hacer las cosas y eso es regido por el derecho. Entonces, si usted quiere crear una empresa, si usted quiere poner un negocio, si usted desea hacer una transacción económica, cualquier cosa que usted quiera hacer está enmarcada dentro del ámbito del derecho. Eh, y del derecho me refiero no solo a los temas de los abogados, ¿verdad? Me refiero a todo lo que constituye la ciencia del derecho que involucra, por supuesto, a quienes ejercen el derecho, que son los abogados, pero también a las diferentes instituciones, a las diferentes organizaciones que tienen a su haber la capacidad de poder implementar el derecho y además de interpretarlo y además de crearlo. ¿Ok? Bueno, entonces, eso con respecto al Estado de Derecho y al concepto como tal. También tenemos separación de poderes, ¿verdad? Yo creo que si les pregunto cuáles son los poderes de la República, ustedes me dirán de profe, pero es que eso es de estudios sociales de séptimo, ¿verdad? Pues bueno, yo espero que sea así, ¿verdad? Los poderes ya ustedes lo saben, ¿verdad? Eh, ahora más adelante haremos algunas menciones sobre eso. Sobre el principio de reserva de ley, ¿qué quiere decir esto? Que hay cosas que quedan reservadas a una ley. Es decir, que para que se puedan implementar, para que se puedan hacer, tienen que quedar eh, exclusivamente si están contenidas en una ley. Por ejemplo, por ejemplo, el presupuesto de la República, ¿sí? El presupuesto de la República tiene un proceso que casualmente fue entregado la semana pasada por parte del Poder Ejecutivo en la figura del ministro de Hacienda a la presidencia de la Asamblea Legislativa representando al Poder Legislativo. Se entrega ese presupuesto como un acto en donde el Poder Ejecutivo le hace entrega de una propuesta para que el Poder Legislativo analice ese presupuesto y lo convierta en una ley. Entonces, el presupuesto que cubre un año calendario termina siendo realidad, termina siendo vigente y teniendo validez porque se convierte en una ley. Entonces, cuando ustedes oigan hablar del presupuesto de la República, estamos hablando en el fondo de una ley. Y de hecho, por eso algunos le llaman la ley presupuesto. ¿Ok? Y obviamente hay que hacerlo cada año. Eso es algo que queda reservado a una ley. No existiría presupuesto de la República si no hay una ley que lo habilite como tal. ¿Estamos? Principio de legalidad. El principio de legalidad, que aquí hablamos del derecho público, del derecho privado. En el caso del principio de legalidad es para el sector público, seguramente ya lo habrán escuchado, tiene que ver con que en el sector público se puede hacer todo aquello que está expresamente permitido por la ley. Para poder hacerlo, tiene que estar señalado explícitamente en la ley. Si no está explícitamente señalado en la ley, no se puede ejecutar. Estamos. En cuanto a la parte privada, ¿cómo se aplica el principio de legalidad? Pues se entiende que usted puede, como sujeto o ente privado, hacer todo aquello
todo aquello que no le esté prohibido. ¿Notan la diferencia? En lo público usted puede hacer todo aquello que le está permitido, que así está explícitamente señalado en la ley, en la normativa, en un reglamento, en un estatuto, en un decreto, etcétera. Mientras que en la parte privada, usted es libre de hacer todo aquello que tenga a bien, siempre y cuando no esté prohibido por la ley, o por un reglamento, o por un decreto, etcétera. ¿Estamos? Ok. Por eso es que hay una serie de ordenamientos jurídicos o el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que viene a ser precisamente una serie de normativas que componen toda la ejecución de las normas en un país. Y esto incluye normas escritas y normas no escritas. Hay normas escritas, que es lo que consideramos o se llama como derecho positivo. Derecho positivo es el derecho que está escrito, que está señalado en una ley, que fue publicado, por ejemplo, en la Gaceta, que es el diario oficial, etcétera. Mientras que hay normas no escritas, que es lo que se conoce como derecho consuetudinario y que también se aplica en un país, es decir, la costumbre, ¿verdad? La sana y la buena costumbre. Ustedes han visto que a veces se utilizan las muletillas de que debe actuarse según la ley y la buena costumbre, los buenos principios, la buena costumbre, ¿verdad? Y el sentido común. Bueno, eso precisamente queda ahí cuando hay algo que quizá no está contemplado en la ley, pero que hay un derecho consuetudinario de costumbre que llena ese vacío de lo que no está escrito. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a ahondar un poquito en estos temas. Estas son las fuentes escritas, que entiéndase la Constitución, los tratados internacionales, eh, normas de la Comunidad Centroamericana también, leyes, decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan leyes, otro tipo de reglamentos y todas las demás normas. ¿Ok? En ese orden, por eso se le llama una pirámide, ¿verdad? Una pirámide que va en orden de prioridad. Inclusive, valga decir que algunos tratados internacionales que tienen rango de ley, algunos inclusive, de acuerdo a cómo vayan siendo aprobados, podrían tener un efecto sobre la Constitución. De hecho, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ustedes recordarán, bueno, no sé si recordarán, porque tal vez estaban muy jóvenes, pero tal vez sí lo han leído, eh, cuando se llevó a cabo el referéndum del sí o del no para aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que terminó finalmente aprobándose, bueno, eso no solo adquiere un rango de ley, sino que además hubo cosas que modificó ese tratado. Por ejemplo, el tema del monopolio en las telecomunicaciones. Eso fue modificado por ese tratado de libre comercio. O sea, modificó temas de la Constitución inclusive. Entonces, para que dense cuenta que los tratados internacionales podrían tener un peso según el proceso que hayan tenido de aprobación y según su alcance, podrían tener un peso inclusive tan fuerte como el de la Constitución. Esa es la pirámide, la famosa pirámide de las normas, en donde, como les digo, constitución, tratados y después todas las leyes, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera, que se den en un estado. Por otro lado, vamos a encontrar algunas definiciones de lo que se conoce como órganos fundamentales del Estado. Y ahorita después vamos a hablar también de lo que es, o más bien, vamos a hablarlo de una vez, antes de hablar de los órganos fundamentales del Estado, vamos a decir que el Estado como gran concepto, como sentido general y amplio, el Estado denota una organización política de la sociedad. Es el orden que se da en una sociedad. Y eso es el Estado en un sentido político. La organización política de la
sociedad. Eso, insisto, desde el punto de vista político, pero también tenemos un concepto jurídico y esto tiene que ver con el conjunto de todos los entes públicos que forman parte de la organización administrativa de un Estado. También podemos decir, en este sentido, que hay una organización central del aparato público que hace viable, hace tangible los efectos del Estado. Y una vez dicho esto, del Estado desde el punto de vista político y jurídico, hablemos de los órganos fundamentales del Estado. Uno puede encontrar órganos descentralizados, desconcentrados, órganos que tienen persona o personalidad jurídica instrumental y empresas estatales. Del tema de descentralización y desconcentración lo veremos más adelante. Para esta sesión vamos a enfocarnos en otros aspectos. Pero valga decir que a nivel de entes descentralizados encontramos todas las instituciones autónomas y semiautónomas, las que son no estatales, que se les conoce como corporativos, y las municipalidades a nivel territorial. Ustedes pueden ver la clasificación del aparato público costarricense en Mideplan, en la página de Mideplan. Ahí viene todo esto desagregado y pueden encontrar ejemplos de autónomas, de no estatales, etcétera, de empresas estatales y demás. Los entes desconcentrados, aquí que se conoce como adscritas, ¿verdad? Uno puede encontrar de desconcentración mínima y máxima, pero esto, como les digo, vamos a hablar más adelante. De momento solamente vamos a decir que hay los descentralizados, los desconcentrados y los que tienen personalidad jurídica. Instrumental, ¿esto a qué se refiere? Bueno, que así como ustedes y yo somos personas, ¿verdad? Individuos que en nuestra actuación, una vez que cumplimos la mayoría de edad, somos responsables y sujetos de deberes y de derechos. Así también tienen una personalidad jurídica los órganos del Estado. A usted le dan la cédula cuando cumple 18 años y esa cédula, aparte que le sirve, ¿verdad? Para poder irse a lugares que antes no podía ir, por ejemplo, le sirve para también actuar dentro del Estado y ser considerado ciudadano en plena potestad de sus deberes y derechos. ¿Mm? Entonces usted no, quizá de niño, a usted le pueden asignar una cuenta bancaria, pero tiene que haber un responsable a cargo de esa cuenta bancaria que firme por usted. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se supone que usted siendo niño o menor de edad aún no tiene las capacidades totalmente desarrolladas a nivel emocional, a nivel físico inclusive, para poder ejecutar todas sus capacidades como ciudadano. Y se supone también que cuando ya usted cumple sus 18 años, ya usted tiene sobre todo una madurez emocional para poder actuar y desarrollarse más adecuadamente. De hecho, esto no es un criterio inventado, sino que hay bastante prueba científica ya abundante en que el cerebro va madurando físicamente, va madurando en su constitución con el paso de los años. Entonces, el cerebro, que es un órgano, tiene un proceso de maduración también, que no es casual que se haya establecido esa edad, ¿verdad? Ya a esa edad se encuentran signos físicos y por supuesto también emocionales, aunque algunos, ¿verdad? Hay excepciones, ¿verdad? Hay algunos que llegan a la mayoría de edad y no, es más, hay gente que no madura nunca, ¿verdad? Ustedes lo saben, pero sí hay evidencias científicas de que hay una mayoría de edad para poder hacer ciertas cosas. En otros países, por ejemplo, para conducir y demás, se pide 21 años, ¿verdad? No 18 como acá. Bueno, pero aquí es 18 y entonces esas son las reglas de nosotros. Ese es lo que el Estado de Derecho nuestro pide, tener mayoría de edad y llegar a los 18 para poder tener
usted capacidad de considerarse una persona física, ciudadano, en capacidad de todos sus deberes y derechos, de firmar contratos, de vender cosas, de comprar cosas, de ir a sacar un carnet de portación de armas, de abrir una cuenta bancaria libremente, de asumir un préstamo si tiene las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es su capacidad como persona física. Y en el caso de las personas jurídicas, hablamos de las instituciones, de las organizaciones, en este caso públicas, del Estado. Eh, y toda institución pública tiene una personalidad jurídica. Y así como usted tiene cédula, por eso les daba ese ejemplo, las organizaciones públicas también tienen una cédula jurídica. Aquí la pregunta es, ¿quién firma en nombre de la personalidad jurídica? Porque ustedes, como personas que tienen cédula, tienen que firmar en su cédula y esa firma es la que es válida. Y cuando van a hacer algún pago, algún contrato, etcétera, les piden confrontar la cédula para verificar no solo su identidad, sino también su firma, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo creen ustedes entonces que se hace en el caso de una institución pública? ¿Qué se les ocurre? Que es una pregunta esperando alguna respuesta de parte de alguno. ¿Cómo creen que pasa con las instituciones de personalidad jurídica? ¿Quién se atreve a abrir el micrófono y adelante, María Celeste? ¿No se nombra un presidente, profe? Un Que lo presidente firme. puede suceder, María Celeste. Aquí usted ha dado el clavo. ¿Por qué? Porque tiene que ver, depende del tipo de institución de la que hablemos. Entonces, si es una institución que tiene una junta directiva, hay un presidente que es nombrado, que es el que tiene la capacidad para firmar. ¿Ok? Entonces, sí, puede ser un presidente, por ejemplo, de una junta directiva. En otras instituciones existen los gerentes o existen los directores generales. En otros, como los ministerios, pues estamos hablando de los ministros, ¿verdad? Y así por el estilo. Y obviamente, ya cuando son decisiones de índole todavía superior, y tiene que ver con decisiones de Estado, pues ahí firma, en el Poder Ejecutivo firma el presidente o firma el ministro, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Pero sí, puede ser un presidente de una junta directiva, un director general. Y en el caso de las universidades, ¿qué creen ustedes? El director. Bueno, el director firma algunas cosas del trámite de cada escuela, pero de la universidad como tal, Los El rector. rectores. claro, el rector. El rector es el que tiene la personalidad jurídica, ¿no? Ahora, cuando uno le toca representar a una institución, firma uno y responsabiliza a la institución por eso, pero también podría tener uno responsabilidad en lo personal, depende de lo que sea, ¿ok? Entonces, cuando usted decide como ministro, por ejemplo, o como rector, firmar un contrato de una persona o firmar una orden de pago a una empresa, ahí hay una responsabilidad de la institución que se compromete esa institución en la firma de ese rector, porque está representando jurídicamente a esa organización, se compromete a pagarle a esa empresa por un bien, por un servicio que le brindó. ¿Ok? Entonces se le paga a ese proveedor utilizando la personalidad jurídica y entonces esa personalidad jurídica se desagrega en una serie de instrucciones a lo interno de la organización, que el trámite de la partida presupuestaria, que la asignación de la transferencia, que el depósito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de decisiones que emanan de la decisión de pago. Y eh, lo mismo sucede en cualquier otra institución, ¿verdad? Cuando usted decide despedir a alguien o cuando usted decide contratar a alguien, hay una serie de otras actividades menores que terminan desarrollando las otras personas. Entonces, por ejemplo, eh,
cuando ya sabemos que el caso del rector es el jerarca, es el superior que ostenta la personalidad jurídica en una universidad. Entonces él se encarga de esas grandes decisiones. Pero, por ejemplo, si hay que hacer la matrícula de un estudiante, o hay que levantar un requisito, o hay que hacer una nota para determinada empresa, para que un estudiante haga un trabajo comunal, etcétera, etcétera, pues eso lo puede firmar el director, ¿verdad? Y no hace falta que sea el rector. ¿Por qué? Porque es una firma de índole eh, inferior en cuanto a responsabilidad o efectos, ¿verdad? Digo, ahí no se está comprometiendo necesariamente el patrimonio de toda la institución o se está embargando algún bien de la institución. No, es un trámite operativo de facilitar esto, de lograr una colaboración, etcétera. Entonces es una firma que no implica mayores, o sea, responsabilidades de dimensiones grandes. Sin embargo, toda vez que usted firme algo, siempre debe saber que hay consecuencias, ¿ah? Para bien o para mal. En el sector público es así. Cada vez que usted firme algo, debe saber que hay consecuencias para bien y para mal. Si firmó algo porque le correspondía y se dio algún daño o algún daño patrimonial o se le pagó a alguien indebidamente, etcétera, pues usted tendrá que asumir las consecuencias de eso. ¿Ok? Y también si firmó algo y no le tocaba firmarlo, también va a tener consecuencias de eso. ¿Verdad? No es que usted diga, no, es que como no me tocaba, pues no tengo responsabilidad. No, no, no. Si usted firma algo que no le toca firmar, también tiene responsabilidad por eso. ¿Ok? Acuérdense lo que hablamos al puro inicio, ¿verdad? Principios de legalidad, sector público. Usted puede hacer solo aquello que está expresamente permitido en la ley. Si usted se sale de ahí, asuma las consecuencias, ¿verdad? Esta es una norma fundamental para ustedes, jóvenes, el resto de su vida. No se salgan de ahí. Pueden hacer aquello que está expresamente permitido. Si es una orden que están siguiendo, una instrucción que están recibiendo, ustedes tienen derecho a cuestionarla. Bueno, eso es legal. ¿Dónde está la norma que dice que yo puedo hacer eso? ¿Verdad? Y si usted le da una norma y encuentra sentido, pues estupendo. Si no, usted también se puede oponer y dejarlo por escrito de que usted no está de acuerdo en hacer esa función, que la ejecuta solo por deber de obediencia, pero que usted la está ejecutando contraria a su voluntad. ¿Ok? Esa norma es fundamental para el resto de su vida y es importante que la tengan en cuenta. Ok. Lo otro que es importante mencionar acá, espero haber quedado claro ya con este tema de la personalidad jurídica, ¿verdad? Y bueno, hay empresas también estatales que algunos son de derecho público y otros de derecho privado. Ya les expliqué un poco qué quiere decir esto, ¿verdad? Los de derecho público se limitan al ordenamiento jurídico de lo público en el sentido de que pueden hacer aquello que está expresamente permitido. Y los de derecho privado hacen aquello que, todo aquello que no les esté prohibido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí en entes de derecho privado se encuentra Correos de Costa Rica. Entonces funciona en muchas cosas como empresa privada, ¿verdad? Es una empresa pública, pero funciona en muchas de sus cosas como empresa privada. Muy bien. Bueno, y acá, como les había dicho, estábamos hablando de estado de persona jurídica, de órganos públicos, pero además aquí es importante decir respecto de las personas jurídicas, ya hemos hablado del estado y la persona jurídica, pero quiero continuar con el tema de los órganos públicos porque cada uno de ellos tiene una serie de atribuciones, ¿sí? Y adicionalmente, eh, hay órganos, por ejemplo, los adscritos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los adscritos? Esos como tal, lo hemos mencionado, eh, déjenme ver, aquí al puro inicio, ¿ve? No, perdón, vamos a ver aquí. Cuando hablamos aquí de los entes desconcentrados, de los adscritos,
¿verdad? Eso es, por ejemplo, cuando ustedes han escuchado hablar del servicio fitosanitario, que ese es como de los más conocidos. Bueno, ese es un adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque estos órganos en sí a veces no tienen una personalidad jurídica propia, sino que tienen que utilizar la personalidad jurídica del ente al cual pertenecen. Entonces, vean qué complicado ser jerarca, digamos, ser ministro de un ministerio, valga la redundancia, en la que usted tiene que firmar cosas de una escrita, aunque usted no sepa bien qué están haciendo y por qué lo hacen, pero le toca a usted representar, le toca a usted firmar, ¿verdad? Ven que inclusive esto de la personalidad jurídica y los órganos públicos llega a tal punto, óigame bien, ven qué curioso esto, llega a tal punto que usted, digamos, vamos a tomar el nombre de alguna de ustedes por aquí, digamos, no sé, Alexandra. Digamos que Alexandra hoy es ministra de Planificación, ¿ok? Y Alexandra le está tocando firmar un contrato y un pago de remodelación de las oficinas de Mideplan. Lo que pasa es que eso se va a tardar un año en concretarse. Bueno, pues entonces ella firma, ¿verdad? Adjudica el proceso de contratación y se le da a una empresa X, ¿ok? Bueno, pues resulta que la empresa ya empieza a trabajar, toda la empresa, etcétera, etcétera, eh, y empieza a hacer los cambios, la remodelación, el cambio de escritorios, el cambio de muebles, el cambio de paredes, la pintura, etcétera, etcétera, todo lo que implica una remodelación. Y Alexandra ha firmado todo eso, ¿ok? De buena fe, ¿verdad? De buena fe, o sea, se ha hecho el proceso y toda la cosa. Entonces, pero Alexandra está nombrada por este gobierno y resulta que el gobierno termina en mayo del 2022. ¿Ah? Es decir, lo que está haciendo esta empresa de remodelación va a terminar hasta septiembre de 2022, pero Alexandra termina en mayo de 2022. Obviamente el nuevo gobierno, ¿verdad? Casi que con toda seguridad va a nombrar a otra persona. Entonces digamos que va a nombrar, no sé, a Isaac. Entonces nombra a Isaac en mayo el nuevo gobierno, ahora asume el nuevo gobierno, nombra en mayo del 2022 a Isaac, y entonces Isaac, con toda razón, llega a ver qué cosas hay pendientes, qué están haciendo, qué es lo otro, y llega a la parte administrativa y le dicen, Isaac, bueno, ahí está esta remodelación de esto, y Isaac dice, ¿pero por qué? No, es que yo no estoy de acuerdo con esta remodelación, porque es más, porque ese color, no me gusta ese color. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Isaac es el nuevo representante legal, el que tiene la personalidad jurídica a cargo de Mideplan. Ya no es Alexandra, ahora es Isaac. Cambió, ¿ok? O sea, el acto donde el presidente lo nombra a Isaac como ministro es un acto jurídico también, es un acto político, pero también es un acto jurídico en el cual se le nombra a él para que esté a cargo de representar la personalidad jurídica de ese ministerio. Y entonces Isaac llega y dice, no, pero es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué están remodelando? Yo no quería gastar esto, o quería que fuera otro color, o lo que sea. Bueno, ¿qué le va a decir la parte administrativa? ¿Qué le van a decir los que están a cargo de la proveeduría y de los procesos de contratación? Le van a decir, señor Isaac, señor ministro, usted puede que no esté de acuerdo, pero hay un contrato firmado por quién? Por Alexandra, pero que en aquel momento ostentaba la personalidad jurídica. Es decir, aunque Isaac no esté de acuerdo, ya la institución asumió una responsabilidad con ese proveedor. Entonces, hay cosas que sí quedan flexibles porque así quedaron en el contrato. Entonces, hay que ver si se le permite a Isaac, con su potestad ahora, de modificar cosas de ese contrato y ver si la empresa está de acuerdo. ¿Ah?
Si la empresa no está de acuerdo, a Isaac lo pueden demandar por incumplimiento de contrato y también al ministerio. ¿Ok? Y lo pueden acusar de que tuvieron un daño patrimonial o un daño en sus finanzas porque Isaac les está irrespetando o les está variando el contrato. Dependiendo de lo que sea, puede resolverse bien en el sentido de que la empresa dice, no, está bien, no hay ningún problema, es un cambio de esto, lo otro, es un cambio de color, no pasa nada, se resuelve, no me afecta en lo más mínimo cambiarle color. Si usted lo quiere rosado, se lo ponemos rosado. Si lo quiere amarillo, se lo ponemos amarillo. No hay ningún problema, Isaac. ¿Ok? Y listo. Pero si son cosas que la empresa dice, no, me está modificando totalmente el contrato y yo así no puedo porque me varía totalmente, me afecta mi flujo de negocio, me afecta mi contabilidad, me afecta mis activos, mi patrimonio, etcétera, no puedo. Entonces eso se puede ir a una demanda, ¿verdad? Contractual por incumplimiento de contrato por parte del ministerio y podría inclusive caer en lo personal para Isaac, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud del asunto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar probablemente? Pues que a Isaac le va a tocar firmar algo porque ya venía encaminado, aunque no esté de acuerdo, ¿verdad? Y si resulta que si Isaac alguna cosa no se le informaron bien, no la revisó bien, no la leyó adecuadamente, y resulta que había una sobreestimación del precio de esa remodelación y después llega la auditoría y le dice, mire, pero porque usted ministerio gastó un 40% más de lo que eso vale en el mercado. ¿Cuál es la justificación? Y entonces Isaac dice, ay Dios mío, no sé, eso fue lo que a mí me pasaron para firmar y me dijeron que eso es lo que valía. No, señor, eso estaba sobreestimado, eso es un problema, hubo un daño para la administración pública porque se está gastando más recursos de lo que se tenía que haber gastado. Y entonces aquí la que inició el proceso fue Alexandra, pero lo terminó finalizarlo a Isaac. Entonces, puede haber responsabilidad para Alexandra en ese caso, pero también para Isaac. ¿Me explico? Entonces, tener la personalidad jurídica de una institución a cargo, no es sencillo. Hay que revisar muy bien, hay que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra y sobre todo trabajar con gente que sepa muy bien del tema, que lo asesore a uno, etcétera, porque si no lo pueden embarcar, ¿verdad? Bueno, eso era como un ejemplo de esta situación. Pasando al tema de la Constitución, ustedes saben que en la Constitución es nuestro marco jurídico, ya dijimos, ¿verdad? Nuestro orden social y hay 5 órganos fundamentales que establece la Constitución. Y hablo de esto, hay más órganos de los que se habla en la Constitución, pero los órganos fundamentales, que así los vamos a conocer, son poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, que hablamos de los 3 poderes, más el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República. Pero vean qué curioso, porque el Tribunal Supremo de Elecciones no es un poder. Algunos le hablan el 4º poder, ¿verdad? Por la importancia que tiene. Pero no es un poder de la República como tal. Esta clasificación, ¿verdad? Que viene desde Montesquieu, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, la tenemos en nuestro ordenamiento. El Tribunal Supremo de Elecciones, que pronto va a empezar a adquirir una relevancia todavía mayor en esta época electoral, ¿verdad? Ya vienen las elecciones y demás, adquiere una gran relevancia, inclusive en época electoral, el tribunal se convierte en el que ostenta el poder sobre la fuerza pública, ¿verdad? De hecho, hay todo un acto simbólico, ustedes lo van a ver, pongan ojo a eso. Cuando ya inicia el proceso electoral, el ministro de Seguridad entrega, es un acto simbólico, ¿verdad? Se entrega la bandera del Ministerio de Seguridad y demás al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, diciéndole, señor, en respeto a la transparencia y a la democracia, la fuerza pública queda a cargo suyo para que pueda defender todo lo que tenga que ver con la pureza de las elecciones, ¿verdad? Bueno, eso sucede. Y obviamente la Contraloría General de la República. ¿Alguien me puede decir si la Contraloría General de la República es
¿Es autónoma o pertenece a otra institución? ¿Alguien me puede contestar eso? Damos 3 segundos para algún voluntario, si no, llamamos aquí al azar. 3, 2, 1. Muy bien. Vamos con la favorecida de hoy, que es María Paula. María Paula, ¿usted qué opina? La Contraloría es un órgano ahí, sueltito en el mundo, eh, pertenece al presidente. ¿Qué se le ocurre a usted, María Paula? Bueno, a mí me parece que es un órgano del Estado, o sea, que está realmente relacionado con el Estado. Ok, Entonces sí hasta tiene ahí que ver vamos con la bien. presidencia. Hasta ahí vamos bien, pero muy políticamente correcta, ¿verdad? Digamos que me falta aterrizar un poquito más. John Taylor, ¿Me escucha, profe? sí, adelante. Profe, la Contraloría no está como adscrita a la Asamblea. Perfecto. La Contraloría es un órgano del Poder Legislativo. Pertenece a la Asamblea Legislativa. De hecho, hay 2 órganos muy importantes que pertenecen a la Asamblea Legislativa. Uno es la Contraloría y el otro es, ¿quién la pega esa? Uno es la Contraloría y el otro, Rolfo, ¿usted se le ocurre cuál puede ser el otro órgano que pertenece a la Asamblea Legislativa, además de la Contraloría? No, profe, realmente no, no me atrevo porque no sé. Ok, muy bien. Gracias por la franqueza, Rodolfo. Bueno, el otro órgano que pertenece a la Asamblea Legislativa es la Defensoría de los Habitantes. Por eso es que tanto la defensoría, o sea, el defensor, la defensora, junto con su subalterno, están nombrados por la Asamblea Legislativa. La Contralora actual fue nombrada por la Asamblea Legislativa. El subcontralor también. ¿Ok? Entonces son órganos que pertenecen a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, vean qué curioso, estamos hablando de la Contraloría como órgano del Poder Legislativo. ¿Ah? Sin embargo, la gran mayoría de funciones de la Contraloría General de la República tiene que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Verdad? Vean que la Contraloría tiene hasta la potestad de mandarle una nota al jerarca de un ministerio y decirle, señor, en un mes voy a mandarle un equipo que va a estar destacado en el departamento suyo de proveeduría porque queremos revisar todos sus procesos que está llevando a cabo. Entonces, hágame el favor y le brinda todos los elementos que ocupe ese equipo, porque, es decir, bríndesele una oficina, equipo, acceso a internet, a electricidad, un espacio físico, lo que sea, porque van para allá. Y ocupo que además me le brinde acceso a información a todo lo que pidan. Y la Contraloría puede hacer absolutamente eso sin ningún problema. Es más, le puede girar órdenes, ¿verdad? Al Poder Ejecutivo. Puede inclusive pedir destitución de jerarcas, de altos directivos, de altos jefes del Poder Ejecutivo. ¿Ah? Así de claro es el poder de la Contraloría, que aunque es un órgano que depende de la Asamblea Legislativa, tiene una altísima injerencia y un altísimo poder para actuar en, eh, con respecto a eh, al Poder Ejecutivo, ¿verdad? De sanción, de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan clarito en ese sentido. Regálenme un segundito.
Profe, tiene el micrófono apagado. No sé si fue a propósito o no, pero no lo escucho. Gracias por el aviso, chicos. No, sí, lo apagué a propósito porque me estaba llamando la directora de la escuela. Esa fue la única razón por la cual desactivé el micrófono, que me estaba llamando Angélica, la directora de la escuela. Entonces, van a perdonar, nunca contesto, pero como vi que era la jefa, entonces tenía que contestarle. Bueno, entonces, estábamos con el tema de la Contraloría, órgano que pertenece al Poder Legislativo y que además entonces ejerce muchísimas acciones sobre el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ministerios, municipalidades, etcétera, a tal punto que la Contraloría también aprueba presupuestos de instituciones públicas como las municipalidades y ya ha habido casos. Vean qué fuerte. Ya ha habido casos en que la Contraloría no le aprueba el presupuesto a una municipalidad. Entonces le dice, ¿sabe que ustedes han hecho un pésimo presupuesto, no han cumplido disposiciones? Entonces les queda el presupuesto del año anterior por no haber hecho bien las cosas. Y eso inclusive puede generar responsabilidad y sanciones para el consejo municipal, para el alcalde, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces eso con respecto a la Contraloría, como les digo, tiene un peso y un poder importante y he hecho mucho énfasis en esto porque jóvenes, cuando ustedes trabajen en lo público, van a sufrir las calamidades y también recibir los beneficios de la Contraloría, porque la Contraloría pues también puede ser un soporte muy importante, muy valioso para respaldar acciones de ustedes. Entonces, conozco el caso donde la Contraloría ha dicho y ha regañado a un jerarca porque ha dicho, fulanito se opuso como técnico, como profesional, como jefe de este departamento a lo que usted le estaba pidiendo. Y usted desobedeció ese criterio técnico. Por tanto, eso tiene una serie de responsabilidades. ¿Verdad? Entonces, la Contraloría también puede ser un amparo para ustedes. Uno puede mandarle una consulta a la Contraloría y decirle, mire, Contraloría, está sucediendo esto, esto y esto y esto, por favor, indíqueme cuál sería el procedimiento a seguir. ¿Verdad? Lo mismo podría hacerse con otro tipo de institución de consulta legal, que es la Procuraduría, ¿verdad? Pero eso es diferente. La Procuraduría no pertenece al Poder Legislativo. ¿Alguien sabe a quién pertenece la Procuraduría? ¿Alguien sabe? Sioni, ¿usted sabe a quién pertenece la Procuraduría? Profe, la verdad, no sé, pero me suena que es un ente desconcentrado, no sé de qué órgano. Okay. Bueno, pues no va por ahí. Viera que la Procuraduría pertenece al Ministerio de Justicia, ¿ah? Y se le conoce como el abogado como el abogado del Estado. Entonces, uno puede someter también a consulta determinados criterios técnicos con la Procuraduría para aclarar temas, para aclarar dudas, pronunciamientos previos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso para que lo tengan claro. Bien, sigamos avanzando. En referencia a lo de la Contraloría General de la República, ustedes pueden encontrar eso en el artículo 183 de la Constitución, que le da la absoluta independencia funcional, o sea, de funciones y administrativa, como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa. Y en cuanto al Poder Legislativo, hay varios artículos que están señalados en lo que les mencioné al puro inicio de mediación de lo que tienen que leer de la Constitución. Ahí viene señalado cómo está conformado el Poder Legislativo, el plenario, el directorio, las comisiones,
que hay diferentes tipos de comisiones, todo eso lo pueden revisar en la Constitución Política. En cuanto al Poder Ejecutivo, también ustedes saben que se le conoce como gobierno, y también en mediación está señalado lo que deben leer, básicamente para que vean cómo se conforma la Presidencia de la República, los ministros, qué es Poder Ejecutivo restringido, les adelanto que es el presidente y el ministro del ramo, ¿verdad? ¿Qué es el Consejo de Gobierno? También es importante que lo revisen. Les adelanto también que está conformado el Consejo de Gobierno por el presidente y los ministros, ¿verdad? Y hay Consejo de Gobierno ampliado también, que es cuando se invita a los jerarcas de otras instituciones públicas, ¿ok? Pero revisen la Constitución, por favor, para que podamos tener claridad en cuanto a eso. En cuanto al Poder Judicial, también están señalados en mediación los artículos para que los revisen. Ahí van a ver ustedes el tema de la Corte Suprema de Justicia, y en la Constitución también pueden ver lo del Tribunal Supremo de Elecciones, qué es el tribunal, cuántos magistrados son. Se van a dar cuenta que en tiempo electoral los magistrados se amplía la cantidad de magistrados, qué es el registro civil, ¿verdad? Que cuando ustedes han tenido que sacar cédula, pues ahí están yendo a un órgano del tribunal que es el registro civil, ¿verdad? Que es el que les brinda las cédulas. Y bueno, lo otro ya lo hemos mencionado respecto a la Contraloría y la Defensoría y otros órganos, ¿verdad? Pero estos son los principales que me interesa que ustedes tengan claros, por lo menos hasta este momento, hasta el día de hoy, porque es algo con lo que hay que trabajar y hay que funcionar de cara a la organización del aparato público y del ordenamiento jurídico costarricense. ¿Ok? Entonces quiero saber si hay alguna duda o pregunta hasta acá con base en lo que hemos conversado hoy. Profe, yo tengo una duda, pero sobre otra cosa, el tema me quedó bastante claro. Lo que es la grabación de la clase, ¿dónde se podría encontrar? Bueno, la grabación de la clase, yo por lo general la voy subiendo por lo menos las mías, ¿verdad? Por lo menos las mías, yo las voy subiendo al canal de YouTube para que las puedan ver, porque a veces es un poco, no podemos subir mucho a mediación porque se satura, ¿verdad? Imagínense todos los profesores subiendo clases, ¿verdad? Se satura demasiado. Entonces, Sí. yo lo que puedo hacer es que les pongo el enlace para que se metan ahí y entonces ya cuando, hasta inclusive si se suscriben, ya les llega el aviso de cuando se subió un video o alguna cosa así. Claro, ahí van a encontrar de otros cursos también, ¿verdad? Pero ustedes buscan el curso de nosotros y de este año. Entonces ahí queda identificado para que lo puedan revisar. Yo en todo Ok, caso sí. trato de ponerles el enlace. Trato siempre de ponerles el enlace. Eso sí, yo creo que les había dado la justificación del tema de la grabación, ¿verdad? Porque a veces la grabación, o sea, la grabación del Zoom se hace hasta que se acaba la clase. Y si cierro digamos, ya terminamos la clase, nos despedimos, empieza la grabación. Pero si en ese momento se va la luz, se cae la internet o algo, a veces la grabación se pierde, ¿verdad? Que ya está fuera de mis alcances, porque el Zoom graba así. Primero registra y después graba cuando ya uno cierra la sesión. Ese es el único inconveniente que a veces puede suceder, que ya me pasó, ¿verdad? Que se va la luz o algún tema de internet y entonces no queda debidamente grabado. Pero si no pasa nada de eso, queda subido al canal y yo les pongo el enlace en mediación también. Ok, perfecto, profe, gracias. Muy bien. Bueno, pues quisiera saber entonces si hay alguna otra duda o comentario, chicos, ver si hay alguna duda al respecto, y si no, pues estén atentos a mediación para lo del jueves. Esta presentación es un poco más amplia. Yo he tratado de explicarlo más con mis palabras, pero va a estar subida también en mediación para que la puedan revisar ahí con calma. Pero muy importante, más que la presentación, es que por favor revisen la Constitución y la Ley de Administración Pública en los artículos que están ahí señalados.
Ya está también en digital la Constitución y la ley en mediación para que lo puedan revisar. ¿De acuerdo? Bueno, gracias Mariano, me alegro si quedó todo claro, así que pues si no hay más chicos, nos despedimos y pues que pasen un muy bonito día. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, igual. Gracias.